Vamos a iniciar la predicación de hoy en esta tarde. Voy a darle seguimiento, vayan conmigo por favor a San Marcos, capítulo 5, voy a darle lectura al versículo 21. Marcos 5, capítulo 21. Vamos a hacer por ahí un brinquito a otro versículo, ahorita les explico. No vayan a pensar que estamos aquí sacando la brecha a la secuencia bíblica. Ahorita les explico, lo van a entender muy bien. Dice la palabra del Señor en San Marcos 5, versículo 21. ¿Vamos ahí todos? ¿Tenemos Biblia? Si alguien no tiene Biblia, por favor levante la manita y me ayudan. ¿Todos estamos ahí? Ok. Dice la palabra del Señor en San Marcos 5, versículo 21. Para los que les gusta anotar, a este tema le titulé Jesús resucita a una niña. Y es el tema número 8 de los milagros de Jesús, que es el tema general. Jesús resucita a una niña, dice la Biblia, según San Marcos 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Vamos a hacer ahí vamos a brincarnos hasta el versículo 35, porque ese tema lo vamos a tocar para la próxima semana. El siguiente tema es la mujer del flujo de sangre, un tema muy interesante que vamos a desarrollar para la próxima semana. Y la secuencia del día de hoy sigue en el 35, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, Cristo Jesús lógicamente le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús resucita a una niña. En medio de estos pasajes aparecen dos milagros. No vamos a castigar el contexto, ¿verdad? Y hoy nos vamos a centrar específicamente en la resurrección de esta niña. Narra según San Marcos que vino un principal de una sinagoga. Él vino rendido a los pies de Cristo Jesús, dice la Escritura. Pero ¿quién era un principal? ¿Qué significaba principal de la sinagoga? Un principal de una sinagoga, a mí me gusta siempre comenzar, ¿verdad?, por esa introducción, porque de otra manera no le entendemos un poquito más a profundidad a la enseñanza. Principal era una persona que estaba autorizada para dirigir los servicios en la sinagoga. Ahorita explico qué es sinagoga. Un principal era autorizado y estaba designado, o designaba, mejor dicho, a aquellos que tenían que orar.
a todos aquellos, ¿verdad?, que tenían que leer las Escrituras y a exhortar al pueblo. Ellos eran los encargados de ello. Solamente por dar un ejemplo, en Hechos 13, versículo 15, dice la Escritura: y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, ¿no? Ahí fue cuando Pablo presentó el Evangelio de Cristo Jesús. Esa era la palabra de exhortación, ¿eh? No vayan a pensar que se puso a echar gritos y a regañar a la gente, ¿no? Porque eso es lo que la gente entiende hoy día, ¿no? Una exhortación es que fuiste a regañar a alguien. No, no, no. Lean cuál fue la palabra de exhortación, mis hermanos. Todo el Evangelio de Cristo Jesús en su orden, ¿no? Este principal fue el que se dirigió a Pablo, ¿no? Porque Pablo también era un conocedor de las Escrituras. Esta persona estaba en este caso autorizado, ¿no?, como un rabino. Llegaba a las sinagogas y lo reconocían, le decían: te cedo el lugar, exhorta al pueblo del Señor. Eso es lo que hacía un principal, ¿ok? Incluso en Lucas 13, versículo 14, dice la palabra del Señor que un principal de la sinagoga estaba enojado, ¿no? Estaba enojado en contra de Cristo Jesús porque había sanado a una mujer encorvada en el día de reposo. Y escuchen bien cómo este hombre cómo manifestó su enojo, Le dijo: pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Lucas 13, versículo 14: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo, ¿no? Incluso estos hombres estaban encargados también de entregarle los rollos, las escrituras, ¿no?, los pergaminos, a los intérpretes de la ley, ahí en San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 20. ¿Quién no se acuerda de ese pasaje cuando Cristo Jesús se le dio el lugar ahí y el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Sí se acuerdan, verdad que sí? Y me ha ungido para darle libertad a los cautivos y, bueno, ustedes saben mejor, más Biblia que yo. Dice la palabra del Señor que se le entregó el libro del profeta Isaías, pues era labor del principal de la sinagoga, y lo leyó, y enrollando los pergaminos lo dio al ministro y se sentó, ¿no? Esa era la labor de un principal. Ahora, ¿qué era sinagoga, Marco? Sinagoga es un sinónimo de lo que es iglesia. De hecho, sinagoga, ¿verdad?, según el hebreo, significa lo mismo que el griego iglesia, ¿no? Sinagoga significa asamblea o lugar de reunión. Es lo mismo que la eclesia, ¿no?, en el idioma griego. Congregación, una asamblea de gente, un grupo de personas reunidas. Eso es lo que significa una sinagoga. Pero la sinagoga era un lugar destinado para la lectura de la ley de Moisés, y también se daban las enseñanzas públicas. A mí me gusta mucho eso, ¿no?, que hoy ya nos enseña la Biblia, mis hermanos. Ya se cerró la Biblia, ¿no? Ya nomás se lee y bla 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 y bla bla bla, y puras cosas que hicieron, y travesías, planes, sueños humanos, y ya las escrituras están veladas, mis hermanos. No. Se enseñaba, era una enseñanza pública, ¿no?, para la gente que estuviera ahí dispuesta, pero al mismo tiempo una sinagoga también funcionaba como un tribunal de corte de justicia. Acuérdense muy bien, ¿verdad?, que en aquella época pues el pueblo romano era el imperio que gobernaba, ¿no? Las sinagogas estaban sujetas, en este caso, a ser legisladas a un país, en este caso al imperio romano, pero como tenían, en este caso, muchas influencias, bueno, estaban independizadas del Estado y se regían también. Por eso, ¿verdad?, ahí legislaban y ejercían leyes, ¿no?, a favor o en contra, no solamente religiosos, sino políticas también, ¿no? Entonces, este hombre era un hombre importante, mis hermanos. Por eso quiero comenzar con la introducción, ¿no?, para que miremos hasta dónde puede llegar una necesidad, hasta dónde puede llegar una persona, ¿verdad?, de deshacerse lo que humanamente creemos que es más significativo, ¿no? Este hombre no era cualquier persona. Solamente para darles una pequeña semblanza acerca de la vida de un hombre llamado Jairo, como un principal, ¿no? Este hombre tenía una influencia política y religiosa.
¿Quién no la desea hoy día? Especialmente la gente avariciosa, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser reconocido y gozar de muchos o de ciertos privilegios, no le alcanzó cuando se tuvo que enfrentar o para contrarrestar a una situación que para mi gusto fue una situación como padre de familia la más difícil, mis amados, la más dura, ¿no? Mirar que su hija se estaba muriendo, estaba agonizando la muchachita, ¿no? Él no tuvo recursos, ¿no? Él se quedó sin esperanza. Él decía que su hija no va a sobrevivir a esto, ¿no? Y dice la Biblia en el versículo, ahí en Marcos, en donde inicié, en el capítulo 5, versículo 21, ponga usted atención. Marcos 5, versículo 21, dice la Biblia: pasando otra vez Jesús en la barca, él venía de Gadara, ahí está el contexto, a la otra orilla, se reunió Jesús alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, dice la palabra del Señor. Se reunió una multitud. En el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, dice la Escritura. Miren, esta palabra, ¿verdad?, postrarse, significa que se despojó completamente de su yo, pero ese yo no era cualquiera, lo acabo de explicar, porque a veces sí nos pesa despojarnos de ello, ¿no? Inmediatamente mira al maestro venir, ¿no? Y no le interesó lo que pensaba cualquier multitud, como hoy nos pasa. Si se acuerdan, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel, dirigido por un hombre llamado Saúl, ¿se acuerdan, verdad, las cosas que hizo Saúl? Cuando se dieron cuenta, ¿verdad?, lo que Saúl había hecho, se lo trajo en cara de parte del Señor. Y este hombre, ¿qué hizo cuando se dio cuenta que lo iban a desenmascarar delante del pueblo de Dios? ¿Qué hizo? Oye, Samuel, no habrá chance de que nos arreglemos aquí tú y yo, para que yo pueda seguir recibiendo la honra del pueblo y no me vayan a desacreditar, perdón, porque mira, yo soy rey. Nos cuesta despojarnos del yo, mis amados. Este hombre era un hombre influyente, ¿verdad?, en aquella época, y vaya que sí era una época que la gente anhelaba, ¿no?, tener ese aplauso del pueblo. Pero aún, mis amados, fue más allá, porque para llamar la atención de alguien en medio de una multitud, a ver, yo les hago una pregunta: ¿cuántos hemos estado en medio de una multitud, mis amados? No de 100 ni de 200, ¿no? Una multitud muchísimo más grande de gente. Para que tú puedas llamar la atención de alguien en medio de una multitud, oye, tiene que ser algo hasta cierto punto medio escandalizante, ¿a poco no? ¿Sí o no? Yo, ¿verdad?, me acuerdo en el tiempo que yo no conocía al Señor, ¿verdad?, que a veces me metía yo ahí a las multitudes, cuando se presentaban grupos seculares, usted sabe, ¿no?, que estamos hablando de gente, una multitud tal vez de 5,000 personas, 10,000 personas, yo no sé, a lo mejor más. Hay un lugar allá en Cuautla, Morelos, ¿verdad?, que le caben, no sé si alguien tenga un cálculo aquí, ¿no?, le caben muchísimas almas a ese lugar, mis amados. 10,000. 10,000, dice Lalo, imagínense. En medio de una multitud, tú le puedes, ¿cómo hacerle para llamarle la atención a alguien? Imagínense. Su manifestación tuvo que ser aparatosa, vistosa, escandalosa hasta cierto punto, ¿no? Una manera muy llamativa para actuar. Yo me imagino, ¿verdad? No está en la Biblia, yo me imagino, ¿no?, que Jairo agarró y se echó un clavado ahí enfrente de Cristo Jesús y comenzó a rendir todas las capacidades humanas. Me despojo de mi yo, ¿no?, me despojo de mi posición, de mi currículum, de todo lo que yo conozco, de mi figura pública, de mi posición política religiosa, yo la he hecho a la basura. No era cualquier persona, mis amados, y no era algo así sencillito nomás de hacerlo, ¿no?, porque lo conocían. ¿Ah? Esta debe ser la postura de todo hijo de Dios, mis amados. Cuando llegamos a la presencia del Señor, mira, deslígate de todo, deshazte de todo. Venimos delante de un Dios que nos conoce perfectamente bien, ¿no?
No es fácil humillarse muchísimas veces, ¿no? De esa manera, es la única manera en sí, ¿verdad?, que usted y yo podemos ser exhortados, edificados, ¿verdad?, y consolados según la profecía bíblica, ¿no?, en 1 Corintios 14, versículo 3. A veces no venimos dispuestos, ¿no? Si usted no dispuso su corazón, yo le aseguro que usted no se lleva ningún principio bíblico, mis amados, ni uno. Por eso precisamente venimos siempre, no es algo absoluto, ¿no? Pero todos los cristianos entendemos que tiene que haber una antesala, ¿no?, para entrar al lugar santísimo. Venimos, adoramos al Señor, su corazón está sensible para escuchar la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Está dispuesto, está abierto, ¿no? Pero si llegamos todos duros ahí, ¿qué hora nos vamos? Ya tengo hambre y... No, mire, Señor, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿verdad?, a veces el conocimiento, mi intelecto, mi influencia secular, o incluso hasta mi influencia eclesiástica, ¿no?, y en la iglesia, a veces, ¿verdad?, esas intenciones engañosas, mis amados, nos estorban, ¿no? A veces nos encarcelan, se nos olvida postrarnos delante del Maestro Jesús, ¿no? A veces, sí sabían que muchísimas personas nos postramos nomás físicamente, pero espiritualmente no nos postramos. Es como el niño terco, ¿no? Mi hijo, ¿me vas a hacer eso? No lo hago. ¿Lo vas a hacer, hijo? No, que no lo hago. Si lo vas a hacer, que no lo hago. Le das un buen cinturonazo, ¿cómo de que no? Y agarró y lo hizo, ¿no? Y que no lo hacías. Sí lo hice físicamente, papá, pero mi corazón no lo hice. Así venimos delante de Dios muchísimas veces, mis amados. Sí, se arrodilló Marco allá y oró bien bonito, ¿no? Sí, ella estaba pataleando, pero en su corazón había una dureza terrible, ¿no? No recibimos nada, ¿no? El Señor menos recibe esa adoración. Entonces, el Señor nos quiere saciar, mis hermanos, ¿no? El Señor quiere llenarnos, no se lo permitimos, ¿no? Acuérdense bien que saciar es quedar satisfecho. No es lo mismo que yo me llene de cualquier alimento, de cualquier cosa, a quedar verdaderamente saciado. No es lo mismo, porque en lugares donde no hay que comer, yo no me estoy burlando de nadie, de hecho oramos todos los días, ¿no?, por gente que no tiene que comer. Llenen su estomaguito. ¿Qué puede ser? A lo mejor si fue con tortilla les fue bien, hermanos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si fue con tortilla les fue bien. Y muchos de ellos, pues a lo mejor llenaron su estomaguito con tortilla, ¿no? Se llenó, pero no están saciados, hermanos. Y aquí usted y yo tenemos una tremenda bendición, y va a un buffet. No, hombre, ¿no? Ahora sí que mi dicho, no muy personal, para que el broche ya no cierre, para cerrar con broche de oro. No, aquí es hasta que el broche de oro ya no cierre, ¿no? De tanto que le echamos, y tú te satisfaces, ¿no? Y aquel no, aquel llenó, ¿verdad?, su estomaguito, y pues simplemente lo llenó. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, ahí en el Salmo 65, versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Eso quiere hacer Dios, mis hermanos, saciarnos, ¿no? En el Salmos 91:15 dice la Biblia: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, mis hermanos. Dios nos quiere saciar. Tenemos que disponernos, ¿no? El Salmo 103, versículo 5 dice: el que se sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Está hablando de un ánimo, está hablando de un semblante favorable en este caso, ¿no? En el Salmo 104, versículo 28, dice la Biblia: les das y recogen, abres tu mano y se sacian de bien. A eso venimos, mis amados, venimos a saciarnos, ¿no? En el Salmo 107, versículo 9 dice: porque Él sacia el alma menesterosa. Solamente ha necesitado. Yo necesito de Dios, mis amados. Yo necesito de Él, lo reconozco.
Porque el alma, dice, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Cristo Jesús dijo ahí en San Mateo 5, versículo 6, bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? Serán saciados, mis amados. El alma del alma entonces del creyente, ¿no? Lo más profundo del creyente tiene que estar preparado. Ya cuando nos despojamos de ese yo, ¿verdad? Así como Jairo, entonces ya venimos, miren, a la mesa dispuestos y el Señor comienza, ¿no? Nos lo desmenuza. Si somos chiquititos, ¿verdad? Nos pone nuestro baberito y come, mijo, ¿verdad? De acuerdo a tu edad, sigue comiendo. Dice la palabra del Señor entonces que se postró, y la palabra postrar, ahí en el versículo, estamos en el versículo 22, en la última parte. Y luego que le vio, inmediatamente se postró. La palabra postrar, del griego pito, significa se derrumbó, mis amados. Significa que en su condición física, en su condición moral y su condición espiritual, mis amados, se hundió, ¿no? Se cayó, colapsó completamente. Él abandonó su yo, ¿verdad? Y esa palabra que dice y le rogaba, del griego parakaleo, significa le imploraba, mis amados. ¿Qué significa implorar, Marco? Implorar significa pedir un favor con humildad. A veces simplemente pedimos, ¿no? Ni siquiera pedimos por favor, a veces exigimos, vamos muchísimo más allá, ¿no? Este hombre le pidió un favor con humildad a Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque él estaba tratando de provocar compasión, en este caso de que Cristo Jesús se moviera a uno de sus atributos, que es la compasión, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Tener la actitud correcta, ¿no? Antes de exponer mi necesidad. Y a veces hacemos lo contrario, ¿no? A veces, no, primero le pongo mi necesidad y luego a ver si se me da poner mi actitud correcta. No es así, mis amados, ¿no? No es así. La actitud correcta va por delante e inmediatamente le expongo mi necesidad al maestro, mis amados, ¿no? Jairo le dice entonces, ¿verdad? Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, le dice ahí en el versículo 23, ¿verdad? Le rogaba mucho, dice la Biblia. Él le pedía de favor, mi Dios, Señor, mi hija está agonizando. ¿Puedes venir? Porque si tú pones las manos, dice la palabra del Señor, va a ser salva y vivirá, según ahí, ¿verdad? Este hombre reconoció que la enfermedad y la muerte no respeta rangos, ni tampoco respeta niveles sociales. Este hombre, ¿verdad? Estuvo de acuerdo, ¿no? Que el reconocimiento público religioso no nos ayuda, mis amados, cuando alguien se enferma, ¿no? Se dio cuenta que la muerte y la enfermedad penetra en los palacios. La muerte y la enfermedad puede penetrar en las mansiones, al igual que cualquier hogar que a usted se le haga mínimo, sin recursos, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues yo tengo todo aquí, ¿no? Yo vivo en el palacio del rey. ¿Qué puede entrar aquí? A veces, ¿verdad?, viene la arrogancia, ¿no? Este hombre se dio cuenta, mis amados, que la muerte entra, ¿no?, sin pedir permiso. Si hay recursos o hay mínimos recursos en X lugar, o si le sobran los recursos, la muerte simplemente entra, mis amados. La muerte y la enfermedad no respeta patrones, dueños de compañías, no respeta amos, no respeta señores, así como tampoco respeta empleados, siervos, esclavos. No, mis amados, ¿no? La muerte y la enfermedad no respeta a ricos y a pobres, ¿no? Y no hay duda absolutamente que Jairo, ¿no?, como padre de familia, experimentó lo más difícil. Imagínense, solamente quiero que se pongan a pensar ustedes, su hija, su hijo, mi hija, al borde de la muerte. Solamente piensen ahí, qué tanto amamos a nuestros hijos, al borde de la muerte, imagínense, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Creo que para todo ser humano, sin excepción, es una condición dura, ¿no? Difícil, ¿no lo creen? Pero lo importante es escoger bien, mis amados.
Eso es lo importante, escoger bien, como lo hizo este hombre, decidir actuar de la manera más correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque él recurrió a la misericordia de Cristo Jesús, dejó todo allá y corrió sobre a buscar al maestro, ¿no? Le dice, solo ve, maestro, pon tus manos sobre ella, ¿no? Ahora, ¿qué significa esa palabra que mencionó? Será salva. Miren, la palabra salva hace bien interesante la enseñanza, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa palabra tiene diferentes significados. Miren, puede significar que te salva de peligros, que te salva de cualquier sufrimiento, de enfermedades, te puede salvar también de cualquier tribulación en este caso, ¿no? Pero esa palabra también significa salvación eterna. Esa palabra es la misma palabra que aparece en textos así como Hechos 2:47, cuando dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa palabra salvos es la salvación eterna. Esa palabra es la misma palabra que utilizó Pablo para decirle al pueblo de Éfeso, ahí en Efesios 2, versículo 5, que por gracia somos salvos. Se está refiriendo a la eternidad, mis hermanos, a la salvación eterna, ¿no? Sánala, sálvala, restáurala y vivirá, clamaba este siervo, ¿no? Ahora, la palabra vivirá es la misma palabra que aparece en San Lucas 24, versículo 5, en base a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, verdad, que en el día que resucitó Cristo Jesús, dice que corrieron 3 mujeres? ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? ¿Verdad que sí? Lucas 24, María Magdalena, Juana y María, la mamá de Jacob. ¿Sí se acuerdan, verdad? Dice la Escritura que estaban ahí en el sepulcro donde fue puesto el cuerpo de Cristo Jesús, ¿no? Pero no lo encontraron, y se le aparecieron 2 varones con vestiduras resplandecientes, ¿verdad que sí? Dice la Escritura así, y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, esa es la misma palabra que se menciona ahí. Pon tus manos y serás salva y vivirá. O sea que en pocas palabras, mis amados, este hombre fue influenciado por la fe genuina. Fue un hombre que ya venía dispuesto de corazón. Escuchen bien lo que dice la Biblia al día, la misma porción bíblica ahí en el versículo 23. Solamente escuchen. Señor, le suplicaba, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella, porque yo sé que puedes hacer que viva. Esa es la fe genuina, mis amados. La fe que no exige, la fe que cree, ¿no?, que va a suceder siempre y cuando esté dispuesto el maestro. ¿Cuántos le exigimos hoy al maestro, mis amados? ¿Cuánto le exigimos a Dios a veces? Si sabían, ¿verdad?, que muchísimas veces usted y yo creemos que nuestros hijos también ya están perdidos. Hay muchísimos que tenemos hijos, ¿verdad?, que aún no son cristianos. Y a veces creemos que se nos están perdiendo, ¿no?, que se nos están yendo, que la esperanza cada día es menor. A veces creemos eso, ¿no? A veces decimos, Señor, pues ¿qué está pasando, no? Mis hijos se están pervirtiendo, están agrediendo su soberanía, están agonizando, o muchos ya están muertos espiritualmente hablando, y a veces perdemos la esperanza, mis amados, en nuestros propios hijos, nuestra propia familia, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo, no? ¿Cuál es mi actitud correcta delante de Dios, no? Yo explicaba el jueves, ¿verdad?, en base ahí a 1 de Tesalonicenses 5, capítulo 8, que es bien esencial y importante saber que todo cristiano, ¿verdad?, una vez que nace de Dios, está vestido, está protegido, está cubierto, ¿verdad?, con la coraza de fe y de amor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué tenemos que entender eso? Así como lo explicaba el apóstol Pablo. Miren, la fe es el único transporte que no solamente te transporta a un futuro próximo, por decirlo, si hablo yo de 1 hora, ya eso ya es un futuro, ¿no? Dentro de 5 horas ya es un futuro. La fe no solamente te transporta, o es el único transporte
que te va a llevar a un futuro no solamente inmediato, ¿no?, sino tiene la capacidad o el poder de transportarnos hasta la eternidad, mis amados. El amor no te transporta a la eternidad, sabiendo que el amor es la fuente de todo. Yo explicaba, ¿verdad?, que les di un ejemplo ahí, ¿verdad?, que el amor es, vamos a hacer de cuenta, como la gasolina, ¿no? Es el combustible, y la fe es el artefacto que se dispara. Porque yo lo explicaba, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo amor, pero sin fe no te lo vas a pasar llorando. Es bien importante desarrollar la fe, mis amados, ¿eh? La fe nos permite dispararnos hasta lo eterno. La fe es el vehículo espiritual, ¿no?, que nos transporta hacia todo evento futuro y eterno, incluyendo lo presente, lo que no puedo ver. También eso, ¿ok? Por eso Cristo Jesús se agradó de este hombre. Esa es la manera que reaccionó este hombre. ¿Por qué les digo eso? Porque la fe, dice la palabra del Señor, porque sin fe, no dice que porque sin amor, que es bien importante también, hay que ponerlo en su lugar. Porque sin fe es imposible. ¿Me ayuda, por favor? La fe nos debe de sostener, así como Moisés, Hebreos 11, versículo 27, nos debe de sostener como mirando al invisible, mis amados. La fe es esa virtud espiritual que nos relaciona directamente con Dios. Para los que no lo sabían, se lo voy a volver a repetir. La fe es la única es la virtud que te relaciona directamente con Dios, mis amados, y con todo evento futuro. Por eso usted y yo estamos seguros, ¿no? ¿Sí o no? Eso fue lo que atrajo al maestro, mis amados. Eso fue lo que llamó la atención. Eso fue lo que lo movió a misericordia. 5:24 dice la palabra del Señor ahí, San Marcos 5:24. No voy a pensar que ya son las 5:24 y salga corriendo. Son las 4 apenas. No, 3, ¿no? 3:37. 5:24 dice la palabra del Señor. Fue pues con él, grábense esa frase, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Solo imagina, mis amados, la actitud de este hombre. Él descansó en su interior, ¿no?, la confianza que experimentó desde lo profundo, ¿verdad?, cuando él comenzó a caminar con Cristo Jesús. Eso es bien interesante e importante, mis amados, porque a veces decimos que somos templos del Espíritu de Dios y que Cristo Jesús va caminando en nosotros, que nos lleva de la mano, y a veces no se ve por mis actitudes, ¿no? ¿Cuántos caminamos con Jesús, por cierto? Si usted me dice, yo, Marco, yo te hago la siguiente pregunta: ¿cómo te sientes? Porque Jairo iba confiado, Hay un descanso, hay una confianza en Dios. Cuando entendemos que Jesús va con nosotros, está con nosotros y vive con nosotros, nuestra vida comienza a experimentar una confianza indescriptible, mis amados. No nos alcanza a veces para describir eso. Y eso nos hace, ¿verdad?, o hace al hombre espiritual muchísimo más sensible y más humilde de condición. Lo entonamos hace ratito, ¿no? ¿Quién habita? ¿Quién mora? ¿Quién permanece en el tabernáculo del Señor? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, verdad que sí? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no habla bueno, usted sabe más Biblia que yo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo eso? Bien, ¿cuántos se acuerdan de la condición de este siervo llamado Daniel, un siervo de Dios? Si se acuerdan cuando llegaron palabras, ahora sí que de parte del mismo Señor, ¿verdad? Porque según Apocalipsis 1, versículo 13 y 15, o Apocalipsis 19, ahí en Daniel 10:12, fue la misma manifestación de Cristo Jesús cuando Él afligió su alma. ¿Se acuerdan cuando Él afligió su carne con ayunos? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que miró en visión, y según la narración, ¿verdad?, de lo que Él vio, bueno, concuerda mucho con Apocalipsis 1, del 13 al 15, ¿no? Apocalipsis 19, así como se narra quién es el Rey de Reyes. Pero ¿saben lo que nos llama la atención? Nos llama la atención que este hombre, por su condición, dice la Biblia, fue escuchado. Escuchen bien lo que dice Daniel, versículo 12.
Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuchen bien la frase que estoy diciendo, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿cuándo, mis amados? Desde el primer instante que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, no delante de un pastor, no delante de una iglesia, no, delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice la Biblia, yo he venido. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Disponer nuestro corazón. Dice, a causa, esa es la causa, esa es la condición que Dios espera para que Él se acerque, ¿verdad? En este caso. Porque, mis amados, tenemos que entender muy bien que hay una manera bíblica de acercarse a Dios. No cualquier persona se puede acercar a Dios. ¿Sí sabían eso? No cualquier persona se puede acercar a Dios. ¿Cuál era la enseñanza en el Antiguo Testamento? ¿Cualquier persona se podía meter al lugar santísimo? No. Hay reglas, mis amados. Hay un orden. No cualquiera se puede meter, ¿no? Entonces, dice la Biblia, el primer día, Daniel, que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Ahora es bien importante saber qué significa entender, La palabra entender significa someterse. ¿A cuánto nos gusta someternos? No, pues yo quiero la revelación de Dios, pero el sometimiento te lo dejo a ti. La palabra entender significa ser capacitado para saber dividir, separar, porque significa discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre lo puro y lo inmundo en este caso. Pero también le digo, hasta que te humillaste. ¿Qué significa humillar? La palabra humillar, según el hebreo, aná, significa hasta que te sometas. Someter significa aceptar la voluntad o la autoridad de otra persona sin oponer resistencia. ¿A cuánto nos cuesta someternos, mis hermanos? ¿Verdad que sí batallamos mucho con eso? ¿Sí o no? Todos batallamos con eso, definitivamente. A todos nos cuesta la sujeción, ¿no? Pero entre más obedezcamos, miren, va a llegar el rato en que se nos va a dar. Sí, vamos a tener errores, pero lo vamos a hacer. Porque entre más practiquemos, en este caso, la obediencia, pues más en este caso, más listos vamos a estar, ¿no? Someterse, a aceptar la voluntad o la autoridad de otra persona sin oponer resistencia. También significa ser sumiso. Ser sumiso es alguien que se deja dominar por su superior. ¿Qué tanto nos dejamos dominar por Dios, mis amados? A veces ni a nuestros patrones les permitimos dejarnos dominar, imagínense, ¿no? Hasta entonces, y desde entonces, dice la Biblia, fueron oídas las palabras de Daniel, fueron respondidas. Ahora, ¿cuántos queremos que Dios nos escuche? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos queremos que Dios nos escuche? Todos. A todos, ¿no? Entonces dispongámonos, ¿no? Versículo 35, dice la Escritura. Acuérdense bien que tenemos que brincarnos hasta 35, porque el milagro que hizo Cristo Jesús en base a esa mujer lo vamos a tratar el próximo domingo, si Dios nos lo permite. (5:35) dice. ¿Vamos ahí? Mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? La palabra molestar significa, según el griego, ya no lo acoses con insistencia. Pero lo que estas personas estaban ignorando fue que Jesús aceptó a ir con Jairo, mis hermanos. Acuérdense bien lo que yo les dije que memorizaron en el versículo 24, dice la Biblia, fue con él. Cristo Jesús fue con él, ¿no? Entonces, mis amados, no era un simple regreso a casa de Jairo. Ya iba el maestro con él, Grábenselo muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que no era cualquier camino de regreso a casa nomás?
¿Cuántos estamos de acuerdo que Jesús es el camino? La gente pensaba que iba nomás sí, o sea, me regreso a Bloomington, de donde yo vivo, un simple camino, ya lo conocemos todo, y regreso a la iglesia, otro simple camino. Él no iba a cualquier camino, mis hermanos, ya iba con el maestro. Pero me llama muchísima la atención, ¿no?, la manera que llegaron. No puede hacer falta noticiero, ¿no? Se acaba de morir tu hija, Jairo. ¿A cuántos les place dar noticias de ese tipo, mis amados? Miren, llegó de volada el noticiero. Miren, les voy a recomendar algo. Cuando vayan a dar una noticia de esa ende, mis amados, no seamos arrebatados. No queramos ser los primeros, antes de que me ganen la noticia. No seamos arrebatados, mis amados. Podemos lastimar a la gente, incluso la gente a veces no está preparada, a veces no conocen ni a Dios, y a veces, aunque digan conocerlo, no están preparados, y bueno, pues pones en una situación difícil. Si yo conozco a gente, que ya se murió, no sé, ya se murió tu mamá. A ver, no seamos arrebatados como este noticiero, mis amados. Llegaron así, ¿no?, como queriendo, no sé, sobresalir. ¿Quién era? A lo mejor sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus amigos, conocidos, acomedidos. Yo no sé quién era porque la Biblia no narra. Pero lo que sí sabemos es que venían de su casa. Pongan muchísima atención, Tu hija está muerta, no pierdas tu tiempo, ¿no? Yo no tengo la menor duda que ese mensaje traspasó el corazón de Jairo, mis hermanos. Yo no tengo la duda. ¿Cuántos han leído la palabra del Señor ahí en los evangelios? Cuando dice la Biblia, cuando se refirieron a María, un corazón, cuando el profeta estaba cargando al bebé, ¿no?, y empezó a hablar, y le dice a María, una lanza, una espada traspasará lo profundo de tu alma. ¿A quién no, mis hermanos? ¿No se acuerdan cuando miraba a su hijo colgado en la cruz? Eso traspasa, mis amados. Eso traspasa. Pero a nosotros, como nos encanta ser el primero en dar noticias, venimos de una manera arrebatada y sas, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas, ¿no?, que nos rodean, ¿no? Hay muchísimas personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, te llegan, ¿no?, y pueden ser los tuyos. ¿Sabes qué? Mira, tu relación matrimonial está muerta, tu relación con tus hijos está muerta. Los mismos de tu casa te salen con cada barbaridad a veces, cristianos y no cristianos, ¿no? Ya no pierdas tu tiempo, tus planes están acabados, tu relación, tus proyectos que emprendiste, no, o sea, aunque vengas con tu Jesús, todo está acabado. ¿Cuántos están escuchando eso, mis hermanos? ¿Han escuchado eso? No escuchen la voz de Satanás. No escuchen la voz del enemigo. Ahora, yo no estoy diciendo, ya le dijiste a mi tía y a mi prima o a mi vecina Satanás, Marco. Mis hermanos, tómenlo como ustedes gusten. Jesús le llamó Satanás a Pedro. ¿Qué significa Satanás, Marco? El adversario. Hay gente adversa, hay gente que te viene a contradecir. El maestro iba con él y llegó el noticiero a quererle contradecir. Yo les recomiendo, familia cristiana, que aprendan a escuchar la voz de Dios. No escuchen cualquier voz, porque muchas veces puede venir de mi tío, de mi primo, de mi propio cónyuge, a lo mejor, yo no sé. ¿Sabes qué? Mira, deja a tu Jesús. Todo absolutamente está muerto, ¿no? El enemigo te quiere sacar del camino. El enemigo quiere que tú dejes de confiar en Cristo Jesús. Esta gente estaba en su propia casa, les vuelvo a reiterar. ¿Quién era? Yo no sé. Muy probable iba incluido por ahí familia, ¿no? Pero esta gente, mis amados, se suponía que vinieron a apoyarlo, ¿sí o no? ¿No lo tenían que acompañar en su dolor? Se suponía que venían a darle ánimos, a alentarlos. ¿Qué hicieron? Trataron de sacarlo del camino correcto. Eso es lo que intentan muchísimas veces, mis amados. No tenemos por qué obedecer voces.
aunque vengan de gente conocida que está en tu propia casa, que vinieron con un supuesto buen propósito, ¿no? No tenemos por qué escuchar la voz si sabemos que es del enemigo. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Mis ovejas escuchan mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Porque los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿no? No tenemos por qué dejarnos llevar por voces extrañas, ¿no? Tú puedes conocer a la gente, pero tienes que saber discernir cuál es la voz. La persona es conocida, pero su voz es un extraño. Acuérdense bien lo que hace Satanás lo que va a hacer Satanás en un futuro. Dice la palabra del Señor que se miró ahí, ¿verdad? Como un cordero, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero con la voz de ¿qué? Con la voz de un dragón para los que leen Apocalipsis. Tú puedes conocer a alguien, se puede mirar bien mansito, pero su voz es muy extraño. Jesús es la respuesta, mis amados. Jesús es el camino, Jesús es la solución, y Jesús estaba con Jairo y está con usted y está conmigo también. Ni los mensajeros de su casa, ni las circunstancias, ni la muerte, ni ninguna noticia, ni ninguna predicción humana, ni siquiera algún razonamiento humano nos tiene que sembrar la duda. No se dejen, mis amados, no se dejen engañar, porque muchísimas veces vienen ese tipo de cosas, ¿no? Dice la Biblia ahí en Job, vamos bien rápido a Job, por favor. Job 11, versículo 13. Job 11, versículo 13. No vaya a correr a su familia, ¿eh? No vaya a decir, no, pues sabes que Marco ya me dijo que mi familia es la misma voz de Satanás y la voy a correr. No, mis amigos. No se nos vayan a congelar ahí de tío la familia, ¿eh? No es así. Yo creo que usted tiene el Espíritu de Dios y le está abriendo el entendimiento para entender la enseñanza, ¿no? ¿Verdad que sí se entiende? Sí. Gracias, ¿no? Dice la palabra del Señor ahí en Job 11, versículo 13. Si tú dispusieras tu corazón, miren, Jairo lo dispuso, y lo acabamos de leer, también Daniel lo dispuso, y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Fíjense cómo tiene que estar preparado en este caso en la vida espiritual, y no consintieres que more en tu casa, ¿qué, mis amados? Cualquier voz ahora sí que injusticia, ¿no? Porque Cristo Jesús es justo y a veces nos quieren sacar de la justicia de Jesús. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y nada temerás. Esa fue la frase que vamos a continuar ahorita. Cristo Jesús le dijo, no temas, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. Imagínense, simbolismo, ¿verdad? De un respirar tranquilo, ¿no? La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, aunque venga el noticiero, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Cristo Jesús camina con todos aquellos que le amamos, mis amados. Cristo Jesús es real. Por eso dice la palabra del Señor, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ¿no? Serás fuerte y no temerás. Miren, mis amados, no se dejen traspasar por cualquier voz extraña. No se dejen, por más reales que parezcan, ¿no? Cuando Cristo ya dio su palabra, dice la palabra del Señor, que cuando Él habla, dice, todo va a pasar en este mundo, ¿no? Todo lo que hay en este mundo, pero la palabra del Señor jamás va a pasar, ¿no? Entonces, no dejemos, ¿no?, que ese tipo de cosas nos quieran sacar de la ruta, ¿no? Versículo 36, seguimos leyendo ahí en Marcos 36. (5:36), ¿estamos ahí? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, mira, ahí están las palabras. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo Jesús?
¿Sabes qué, Jairo? Bueno, pues discúlpame, Jairo. Yo pensé que podía ser más que un poquitito más, pero mira, nos acaban de decir que se acabó todo. ¿Eso fue lo que le dijo Jesús? Le dijo, no temas, Jairo. ¿Cree? Solamente, nomás eso, maestro, nomás eso, Señor. Así de sencillo nomás. Parece bien sencillito eso, ¿verdad que sí? Solamente cree. Solamente cree, le dice a Jairo. Pero escuchen bien lo que significa la palabra creer del griego pisteo. Escuchen bien, Mira, Jairo, solamente confía plenamente en mi persona. Eso fue lo que le dijo. No es lo mismo nomás un manifestar verbal, ¿verdad que no? Solamente cree. Ten la plena confianza en que yo soy el que soy. Miren, mis amados, dejemos de ser influenciados por Jesús. Y las circunstancias jamás nos van a influenciar. Lo voy a repetir, no es ningún trabalenguas. Déjate ser influenciado por Jesús. Y las circunstancias jamás te van a influenciar. Yo no dije que no va a pasar nada. Yo dije, no te van a influenciar. No te van a sacar de la carrera. Porque de esa manera, Cristo Jesús me influencia a mí, y usted y yo podemos influenciar a los que buscan traspasar mi corazón con semejantes menciones. La Biblia dice, no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti, ¿no? Usted y yo nos influenciamos por el Maestro, y cualquier persona, mis amados, se va a dar cuenta que usted tiene algo. Va a empezar por ahí a mirar, yo no sé, y te va a decir, ¿quién es el que te influencia? En base a eso viene el arrepentimiento de muchos de nuestros familiares, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Mientras usted y yo seamos influenciados por Jesús, mis amados, las malas noticias no van a tomar el control de usted y de mí. ¿A poco creen que Dios se equivocó al dejarnos saber en la Biblia que lo que viene es muchísimo más difícil? ¿Creen que se equivocó el Señor? Pues en ese caso, pues hubiéramos comenzado mejor con lo más difícil, ¿no? De Apocalipsis hasta Génesis, mejor. Con la gran tribulación, ¿no? Dice la palabra del Señor, ahí en Colosenses 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more, ahí está la clave, mis amados. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, Colosenses 3, 16, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, mis amados. La palabra del Señor es la que tiene que influenciarme. En Efesios 3, versículo 20, dice lo siguiente, escuchen bien lo que dice, para aquel que no se ha dejado influenciar por Cristo. Y aquel que es poderoso, 3:20 de Efesios, y aquel, y la palabra aquel, según la Reina Valera, la traduce como con mayúscula, Cristo Jesús, a Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la fe que nos transporta a dimensiones eternas, mis hermanos. Esa es la fe, el cual el hombre natural no puede entender. Pues estos hombres vinieron y, ¿sabes qué? Mira, se acabó la esperanza, Jairo. Versículo 37, seguimos leyendo, ahí en San Marcos. Versículo 37, 5:37, dice la palabra del Señor. Y no permitió que le siguiese nadie cuando le dijo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Estamos ahí? Ok, sigo leyendo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
¿no? ¿Estamos ahí? Miren, acuérdense bien, había lloro, había dolor, ahora sí que había desconsolación. Y todavía agreguémosles un ingrediente más a todo ese asunto, mis hermanos. Según Jeremías 19, los voy a dejar así nomás para que lean más Biblia. Según Jeremías 16, perdón, y Jeremías 9, había una costumbre en donde se contrataba a un grupo llamado planideas. ¿Qué significa planideas? Mira, era un grupo que eran sus servicios, era un trabajo secular, para ir a llorarle al difunto, a gritos, mis hermanos. ¿Cuántos quisieran pertenecer a un grupo así? ¿A cuántos se les da lo de planidero por ahí? ¿A nadie? Yo no la hago, ¿no? Yo no la hago para eso, ¿no? Dios me dio un corazón nuevo, ¿no? Pero todavía no califico para ser planidero. A gritos, mis amados. Estaban llorando, imagínense, ¿no? Era su labor, ¿no? Les pagaban por ello, ¿no? Y en el versículo 39 les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y aquí viene algo triste, ¿no? Y se burlaban de él. Hermanos, ¿sí sabían que hay muchísimas personas que están mirando la situación tan terrible que está sucediendo, ¿no? Los medios humanos, los recursos, ya no hay nada en sí, ¿verdad?, humanamente hablando, para resolver lo que estamos pasando. ¿Y saben todavía hasta dónde llegan? Todavía rechazan a Jesús, hermano. No, sáquese por aquí con su Jesús, a mí no me venga a hablar de ello. Yo sé que para mí todo está acabado, ¿no? Las personas saben muy bien, ¿no?, que ya no tienen absolutamente ningún medio. Su única opción o su verdadera opción es creer en Dios, y te dicen: ¿sabes qué? Mira, váyase. Todavía se burlaban, mis amados. Qué terrible, ¿verdad que sí? Cuando muchas personas todavía, pues mira, ¿no?, la condición espiritual, tú les ayudas, y ¿sabes qué? Mira, bueno, hay que respetarles, ¿no? Pero es terrible, ¿no?, que las personas están mirando el agua ya aquí en el cuello y te dicen: mira, salte por allá con tu Jesús. Se burlan del Maestro todavía. ¿Y qué dice el Salmos 2, versículo 4, ¿verdad? Un salmo mesiánico. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, todos aquellos que piensan que se van a burlar de Dios. Porque de Dios nadie se burla, ¿no? Sigo leyendo. Y se burlaban de él. En el versículo 40 dice: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, ¿estamos ahí?, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Eso es lo que significa, ¿no?, la palabra talita, del arameo. Sí, es un término del arameo, ¿no? Puede significar niña, puede significar doncella, puede significar también muchachita. Kumi significa a ti te digo, ¿va? En el arameo, kumi, kuomi o kuom, ¿no?, que son términos relacionados. A ti te digo, levántate. Y dice la palabra del Señor: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuál ha de haber sido la reacción cuando todos hicieron burla de Cristo Jesús y nomás de repente la miraron en pie? ¿Cuál cree que fue la reacción? Empezando por la familia de Jairo. Fue una sorpresa tremenda, ¿no? Ya me imagino todo el gentío ahí, ¿no?, que empezó a criticar al Señor Jesús. ¿Ya te diste cuenta que me acaba de levantar? Yo me imagino la cara de esas planideras. ¿Sabes qué? Mira, se les acabó el tiempo extra, dejen de llorar, aquí está la niña en pie. Imagínense. Les recortó las horas, ¿no? Les salió corto su cheque, imagínense. Pero hermanos, el maestro en casa,
el maestro ahí. ¿Qué dice la Biblia en el Salmos, versículo 30, versículo 11? Has cambiado mi lamento en baile. Esa es la posición del cristiano cuando cree en Cristo Jesús. Dice la Biblia en el mismo versículo 30, 11 de Salmos: entonces Él transformó mi dolor en danza, me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta. Hay personas, mis amados, que tienen hijos, no son cristianos, y ya los dieron por muertos. Yo no voy a decirle levante la mano, cada quien sabe. Hay personas que tienen familia que, Marco, creo que ya se van a perder para una eternidad. Yo simplemente te voy a dejar este pensamiento, ¿no? Toma solamente la actitud que tomó Jairo. No puedes hacer más. Espera en Dios, espera en Él. Porque hay muchísimas personas que decimos, mira, yo estoy casado con un esposo, ¿verdad? O una esposa de años, y no se puede convertir al cristianismo. Está muerto completamente. Tengo familia, ¿no?, que está completamente muerta, o sea, no quieren aceptar, no quieren acercarse a Cristo. Y a veces nos gana ahora sí que la emoción, ¿no? Y las voces nos hacen creer que está todo terminado. ¿Cuántos caminan con Jesús? Pónganse de pie, por favor. No desmayemos, mis amados. Cristo Jesús viene con nosotros y Él es el único que le da vida a lo muerto, ¿no? Ahora, ¿cuál fue en este caso parte de principios que podemos entender en base a lo que hizo este hombre? En lo que hizo Jairo. Ahora sí que en contra de todas las expectativas, ¿no? Miren, nadie apostaba por Jesús, ¿eh? Jairo se acabó todo, vuelvo a repetir. La gente aseguró tener toda la verdad absoluta. Ahora, ¿cuál es el principio que quiero que se lleve en su corazón? Hermanos, metamos a Cristo Jesús en nuestros hogares. Lleva a Cristo Jesús en los lugares, sí, donde ya está todo perdido. Mete a Jesús, mi amado. Sí, aunque veas todo contrario, aunque te apunten y te digan, así como en el arca de Noé, toda una generación versus 8 personas. Perdiste, hermano. Mete a Jesús, hermano. Jairo lo hizo. Él trajo a Jesús a casa. ¿Y qué hizo? De un lloro, de lamentos, de desconsuelos, a una alegría tremenda, mis hermanos, aunque se burle la gente. Aunque se burle la gente. Luego dice en el último versículo, en el 43, dice: pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué dijo esto Cristo Jesús? Bueno, punto número 1 es que para demostrarles, ¿no?, que verdaderamente le regresó la vida a esta persona. Bueno, una persona naturalmente siente hambre, ¿no? Para que acaben de creer que está viva, ¿no? Porque un muerto pues ya no puede comer, físicamente hablando. Pero hay algo más allá, una aplicación espiritual. Todas las personas que dicen que son levantadas por Cristo Jesús deben de tener hambre, ¿eh? Porque hay gente que dice que es nacido de Dios y que Dios lo levantó. Hermanos, la Biblia se está empolvando de lunes a sábado, nomás la abren el domingo. Hay personas que pierden su Biblia aquí seguido. ¿Qué está pasando? Tengo ahí 2 o 3 Biblias por ahí. Luego me hablan los hermanos: pastor, por favor, mi Biblia. Imagínate que yo me acuerdo, hermanos, todos los años, los 50,000 años que llevo de cristiano. Miren, les presento mi Biblia desde que nací. Vamos cada 10 años. Y para los que me duren. Como que tenemos hambre. Dios me levantó y no, pues no me da hambre. Todo aquel que fue levantado por el Maestro, mis amados, debe de tener hambre. A mí ya no me da hambre, hermano. A mí ya no me da hambre, pastor.
Permítame orar por usted, porque todos los que hemos sido resucitados nos da hambre. Levanten sus manos y cierren sus ojitos, por favor. Si alguien dice, Marco, yo ya tengo vida en Cristo Jesús, pero me da hambre cada 8 días, cada 15 días. Bueno, vamos a hacer lo primero que hizo Jairo. Despójate de tu posición, despoja de todo, absolutamente todo lo que tú tienes. Levante sus manos en alto, hermano, no le dé pena. Acuérdense bien que estamos delante de Cristo Jesús. Usted no está delante primeramente de un hombre. Aquí está el Señor. Es necesario que el que cree que hay a Dios, crea que le hay. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Tú nos has dado vida, Señor glorioso. Nos has dado vida en abundancia, porque solamente tú eres capaz de ello, mi Dios. Dice la palabra del Señor que este hombre vino a pedirte, Señor. Él no vino a exigirte. Él manifestó la fe genuina, Padre Santo. Tú fuiste con él, Cristo Jesús. Él creyó que tú eres el camino. La gente vino a contradecirle, mi Dios. Era una multitud, tal vez. Eran muchos los que le contradecían, Señor. De hecho, todos en contra de uno, mi Dios. Pero Él decidió traerte a su hogar, mi Dios. Así como nosotros hemos decidido traerte a nuestro hogar, mi Dios glorioso. Para los que no te conocen, te conozcan a ti, porque esa es la vida eterna, Señor. Que te conozcan a ti, mi Dios. Y también quiero orar para todos aquellos, mi Dios glorioso, que tú has levantado, has resucitado de los muertos espiritualmente hablando, y no tienen hambre, mi Dios. Porque todo aquel que tú levantas, así como a esta niña, inmediatamente le da hambre, mi Dios. Levántalos, mi Dios glorioso. Dígale ahí, mi hermano: Señor, tengo hambre. Nútreme, Señor. Despierta a mí, mi Dios, esa hambre. Quiero ser alimentado, quiero ser satisfecho, mi Dios. No solamente lleno, quiero satisfacerme de ti, mi Dios. Solo tú tienes esa capacidad, mi Dios. Si hay alguien presente aquí que dice: yo no conozco al Señor, pastor, yo no conozco a Cristo, ¿quién es Cristo? Solamente abre tu corazón y dile: Señor Jesús, perdóname. Yo quiero conocerte, quiero tener esa relación contigo. Quiero vivir confiado, ya no quiero vivir una vida turbada, una vida desesperanzada. Quiero conocerte, mi Señor. Perdóname. Te pido perdón genuino, mi Señor, de todo lo malo que he hecho. Dígale ahí de su corazón: perdóname. Y quiero entrar a tus moradas eternas, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza, te damos el poder. Muchísimas gracias por darnos vida, Señor. Y te damos también una ofrenda fuerte de palmas. Aplausos bien fuerte al Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Gracias. Tú me levantaste, Señor. Tú me levantaste, Señor. Aquí se la. Amén. No se nos vayan, por favor.